soy María José Contreras, la jefa del programa del doctorado en Artes de la Facultad de Artes. Mi camino como formativo ha sido bien curioso y bastante interdisciplinario. Yo inicialmente estudié psicología en la Católica, luego viajé a Italia, donde me formé como actriz. En Italia la formación actoral no se da en la universidad porque en la universidad el grado de teatro es teórico. Entonces trabajé con un teatro allá, adquirí esta formación de actriz y luego hice un doctorado en semiótica en la Universidad de Bolonia, donde también estudié como las prácticas performativas y el rol del cuerpo en las prácticas performativas. Volví a Chile, dirigí obras, trabajé como directora teatral muchos años y de a poco como empecé a sentir la necesidad de conectarme un poco más directamente con el público, que el público fuera un poco más participante de las acciones que yo hacía. Y así que mi trabajo se fue como desplazando casi naturalmente hacia la performance, más que como al teatro entendido como más tradicionalmente, con el público que no participa y que solo mira. Con los distintos trabajos han habido distintos tipos de recepciones. Por ejemplo, lo que hice con Querer No Ver, que fue para los 40 años del golpe, que consistió en hacer una fila de personas acostadas en la vereda desde La Moneda hasta Plaza Italia. Fueron 1.200 personas que participaron, ahí claramente hubo una respuesta muy inmediata, muy potente desde el punto de vista político también, pues la gente participó, vino toda esa gente que yo no sabía quiénes eran ni si iban a llegar. Han habido otros trabajos que son más íntimos y por lo tanto tienen una recepción más particular. En general yo diría que en Chile la performance todavía no está tan instalada, a pesar de que hay una historia y una tradición fuerte e importante. Está Lepe, Lemebel, el Pancho Casas, que en los 80, 90 hicieron cosas muy importantes, pero como que eso no estuviera relevado, o sea, como no hay libros escritos sobre eso, la prensa no publica las cosas de performance, entonces igual hay algo un poco marginal. Lo otro que se ha dado en los últimos tiempos que yo creo que es importante es que también la performance ha empezado a entrar en la formación de artistas en forma un poco más decidida. Por ejemplo, en la Escuela de Teatro hace ya 2 o 3 años que existe un curso de performance, que es algo bastante nuevo y que eso obviamente va a influenciar, yo creo, a que la cosa tome más vuelo y que más gente joven haga performance y se empiece a conocer un poco. Como que creo que las redes sociales son el instrumento porque la performance en el fondo trabaja desde esa inmediatez. Ahora estamos en la ex galería del Teatro Italia, del ex Teatro Italia, que es un teatro que se construyó en 1932. Y esta era la galería, es decir, donde venían como las personas sin recursos a ver cine. La proyección se hacía hacia abajo. En este lugar que ustedes ven, que es una pendiente que tiene 29 grados, cabían 700 personas, mucho más que los que cabían en la platea abajo, porque eran como los lugares populares en el fondo donde se concentraban las personas. Y este lugar que forma parte de la ex sombrería Girardi, que es como estaba emplazado acá en toda la cuadra, ha sido demolida parte de la fábrica y este lugar, que es el ex Teatro Italia, también va a ser modificado y van a ser oficinas en el año 2017. Entonces, a partir de esta situación un poco particular de este lugar, es que con Carolina Ile, que es una arquitecta y profesora de la Universidad Austral, hicimos este proyecto que está financiado por la BRI, por el Concurso de Creación y Cultura Artística, donde mediante la performance nos interrogamos sobre el valor patrimonial. Entonces la pregunta es, ¿por qué habría que conservar este lugar? ¿O por qué habría que no conservarlo? ¿O cuál es el valor de haber destruido en el fondo como la ex sombrería? ¿Cómo se valora, cómo se construye el valor? ¿Qué es lo que es el patrimonio? ¿Quién define qué es el patrimonio? Entonces esas son las grandes preguntas de la investigación y lo que hicimos fue durante todo el 2015 hacer 8 performances y cada una de estas performances abordó distintas estrategias mediante las cuales como problematizar junto con el público y la audiencia en forma participativa las formas de construcción del valor. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue hacer una grilla que tenía 700 cuadrados, 700 píxeles en la pendiente, a propósito de los 700 personas que generalmente venían para acá. Y de cada uno de estos cuadrados nosotros, con una técnica que aprendimos muy delicada, durante un mes extrajimos polvo. Entonces extrajimos el polvo de ese cuadrado y lo embolsamos. Esas bolsas fueron pesadas y caracterizadas, es decir, este polvo está en el cuadrante B, C,
Por ejemplo, que es el cuadrante donde llega el último rayo de sol el día de invierno, el último día de invierno, por ejemplo. Y invitamos a una martillera que ha trabajado con la Casa Christie's, o sea, una martillera oficial de arte, a hacer una subasta patrimonial. Entonces invitamos a las personas, invitamos a mucha gente, de hecho llegó muchísima gente a pujar por estos distintos lotes. Fue bien interesante, porque nosotros no sabíamos qué iba a suceder y los lotes empezaban con precios como de 1.000 pesos, pero al final, por ejemplo, hubo ciertas bolsas de polvo que se pujaron, llegaron a valores como 60 o 70 mil pesos. Entonces, ¿por qué estamos problematizando el valor? Porque en el fondo, en esa acción que es colaborativa, que es con las personas ahí mismo van poniéndole valor a las cosas y están dispuestas incluso a pagar, digamos, para obtener eso que después, tal vez en 5 años más, ese yeso con la huella de esta pendiente que ya no va a existir, va a valer efectivamente más plata, entonces entra a jugar un poco como un objeto de arte. Otra cosa que hicimos fue, grabamos con micrófonos de contacto, que son unos micrófonos especiales que detectan no las ondas sonoras como en el aire, sino las vibraciones de los elementos sólidos. Grabamos el silencio de la pendiente. Y ese silencio, que era un silencio, se lo mandamos a 4 compositores, y les pedimos que hicieran obras musicales a partir de ese silencio. Entonces cada uno de ellos procesó eso electroacústicamente en los computadores en el fondo y generaron 4 obras musicales a partir del silencio de la pendiente. Yo colaboro con un instituto que se llama el Instituto Hemisférico de Performance y Política, que es parte, digamos, de NYU, de la Universidad de Nueva York. Y este instituto es muy importante porque es un instituto que reúne a muchas personas a través de las Américas, es decir, desde Canadá a Chile. Y esas muchas personas son como cumplen 3 funciones. Hay artistas de performance, hay académicos y hay activistas. Entonces es como una plataforma en el fondo de comunicación y de red entre todas las personas que trabajan, o entre muchas personas que trabajan con performance a lo largo de las Américas. Y yo te colaboro ahí, formo parte también del consorcio canadiense de performance del Instituto Hemisférico. Y es un trabajo muy interesante y entretenido porque cada 2 años se hacen estos encuentros en distintos países donde viene gran parte de la red y se hace como un evento que es bien inédito para la realidad chilena, porque en este evento hay programación de performance, hay programación de teatro, hay mesas redondas, hay acciones políticas, entonces como entre un festival y una conferencia, y eso es algo que a mí me interesa mucho porque también un poco lo que yo hago en la Católica, en la escuela, y también uno de los motivos por los que creo que fui nombrada la jefa del programa de doctorados, porque lo que a mí me interesa hacer es poder pensar cómo vincular en el fondo la creación y las prácticas artísticas con la investigación y con la teoría. Entonces, en vez de separar esos 2 ámbitos o de decir uno pertenece a este lado o a este otro, como habemos en la facultad y también en este instituto, muchísimas personas que estamos como en este territorio intermedio, que somos artistas, pero además somos académicos, además hacemos investigación. Bueno, es importante que el proyecto del que te comentaba antes se llama Valor, serie de 8 Site-Specific Performances sobre el valor patrimonial, y las autores principales es Carolina Ile y yo. Como decía, Carolina Ile es arquitecto y es profesora de la Universidad Austral. Y otro del tercer gran socio es 1000 metros cuadrados, que es la organización que gestiona este espacio y que ha sido muy fundamental en términos como de la curatoría y también de la producción de todas estas performances, porque son 8 y en ese sentido era como bien importante trabajar con ellos. En particular trabajamos con Fernando Portal, quien hizo un poco de curador y quien está ahora también haciendo la curatoría del catálogo que vamos a publicar sobre todas las acciones. Van a escribir 3 personas. Una de ellas David Atencio, que es egresado de nuestro magíster en artes y un destacado director de teatral joven. Claro que hay artículos en el fondo y están todas las fotografías y el registro de todas y cada una de las 8 intervenciones.